Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Pedro Hernández, gracias por prestarme sus oídos. Recuerda que me está escuchando en el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, 93.7 FM, 1200 AM. Y también estamos en www.radiogrito.com. Es el lugar donde usted va a ir y buscar toda la información que usted necesita sobre cualquier programa que a usted le interese. Sobre 30 programas diferentes va a encontrar ahí de diferentes tipos de segmentos que se tocan, verdaderamente de mucha bendición. Así que puede ir a esa página web y con mucho gusto ahí está toda la información de nosotros. Hoy en Más Allá tenemos un tema muy interesante. Yo en estos días estaba leyendo un estudio, un censo que se hizo, que me dejó, te voy a decir, me dejó anonadado, me dejó sorprendido, me dejó pensando, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar como sociedad? Pues mira, ¿de qué estudio estoy hablando? El estudio más reciente de la Biblia, que se conoce como el Bible Society. Esto es un estudio de una sociedad que hace anualmente. Reveló que en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, tiene 334 millones de ciudadanos estadounidenses. De esos 334 millones de personas, solo un 50% lee la Biblia una vez o dos veces al año. Repito, de esos 334 millones de personas, según este estudio, solamente el 50% leen la Biblia solo de una o dos veces al año. Dentro de ese 50%, solo el 4% de ese 50% lee la Biblia entre 2 a 4 veces al mes. De ese 4%, solo de 2 a 4 veces al mes leen la Biblia. Dentro de ese 4%, un 1% de ellos, 1% menos de 1%, un 0.8%, leen la Biblia una vez al día. Sí, yo pausé ese bache, yo lo dejé, porque tenemos que pensar entonces en qué estamos creyendo, en qué estamos, con qué nos estamos educando, de qué creemos y cómo lo creemos, porque la única manera en que usted aprende de Dios y puede conocer de Dios y conocer sus estatutos, conocer sus deseos para nosotros, conocer de la manera en que debemos comportarnos, es leyendo la Biblia. No hay de otra. Eso es muy sencillo. Y según este estudio, los estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, de esos 334 millones de personas, menos de 1%, un 0.8%, que no se traduce ni a casi ni 1 millón de personas, leen la Biblia una vez al día. El resto probablemente la leen una vez al mes o dos veces al mes, y la gran mayoría, con un más de un 80%, 85% de la población, leen la Biblia una o dos veces al año, y más de eso, ni la leen. Esas estadísticas que acaban de salir son bien tristes. Son bien tristes porque cada vez más vemos la situación de que
La palabra de Dios es tan certera que dice que por falta de conocimiento su pueblo perece. El mismo Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordando que la palabra de Dios es una guía esencial para la vida. En Timoteos 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir y útil para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí vemos la importancia de las escrituras en nuestra formación y en nuestra vida diaria. Quiero repetir otra vez lo que dice la segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? ¿Para qué nosotros tenemos que leer? Dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin, que todo esto tiene un fin, a fin de que el siervo de Dios, tú y yo que me estás escuchando, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué lamentable que menos de un 1%, un 0.8% según esa encuesta, esté capacitado para toda buena obra. Josué 1:8 nunca, y dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Ahí vemos prácticamente lo que necesitamos para ser exitosos en la vida. Lo que necesitamos según nuestra creencia en Dios, según nuestra creencia en lo que es la palabra de Dios, según lo que creemos en la manera en que vemos el mundo, nosotros los cristianos que fuimos llamados a ser hijos de Dios y fuimos llamados a llevar la buena palabra de Dios, dice que si tú no apartas tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él, lo lees todos los días y guardas y haces conforme a todo lo que él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo, no algo, no la mitad, no lo pequeño, no el cantito, todo te saldrá bien. Otra vez, estos versículos que estoy leyendo nos instan en meditar constantemente, en leer constantemente, en buscar, en escudriñar, en anhelar la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe estar habitando en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Otra vez, nos insta y nos anima que la palabra de Cristo habita en nosotros y la podamos compartir con los demás. En Salmo 1:2 dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da todo su fruto a tiempo y no perece. Este versículo muestra la dicha y la bendición en meditar en la palabra de Dios. Vemos cada día como todos estos pasajes bíblicos subrayan la importancia de estudiar, de meditar, de aplicar las enseñanzas de la Biblia en la vida cotidiana, diaria que tenemos nosotros. ¿Cuándo verdaderamente fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue verdaderamente la última vez que buscaste de la palabra de Dios? Que deseaste, anhelaste buscar de Él porque necesitaba su sabiduría, necesitaba su entendimiento, necesitaba una guía para tu camino, necesitaba esa lámpara a tus pies para que te puedan dar camino. ¿Por qué dice que es lámpara a tus pies? Porque mucha gente malinterpreta este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Era porque literalmente en esos tiempos que se escribió esta palabra, no habían postes de luz, no habían tendidos eléctricos, no habían calles pavimentadas, habían mucho desierto, mucho campo. ¿Y qué hacían las personas cuando tenían que caminar de noche? Literalmente ponían unas lámparas en sus pies, adjuntadas a sus piernas, para que cuando ellos estuvieran caminando pudieran ver el camino, porque estaba todo oscuro, no había nada. La luna de noche y nada más. Así que imagínate cuál importante es para esta persona que está escribiendo este versículo que dice que la palabra de Dios es como una lámpara y lumbrera a su camino. Porque sabe que sin ella está en la oscuridad, está en el que no puede conocer si está bien o mal, no puede entender si está haciendo las cosas bien o mal, porque esta persona que está hablando con nosotros, que está buscando de la palabra de Dios, no puede entender y no podemos, porque y te digo, yo escucho muchas personas que dicen: Pedro, pero es que yo cojo lo mejor de todos los mundos. Yo hago lo que yo entiendo que está bien. Y eso a mí me da eso a mí me da una risa increíble, porque hay países donde entienden que es bueno comerse a las personas, que creen en el canibalismo. Para ellos es bueno matar a alguien y comérselo. Hay lugares donde todavía el canibalismo existe. Hay lugares donde en el mundo donde existen unas tribus donde ellos entienden que es bueno matar a las personas y comérselas. Pues tú me estás diciendo lo mismo. Para ellos es bueno. Pues no es que si es para ti o para él o para ella o para nosotros, es lo que Dios ha establecido en su palabra, que es inspirada por él para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, a fin de que nosotros estemos enteramente capacitados para toda buena obra en la vida de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tenemos que estar en ella sumergida diariamente. Porque en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderoso versículo, qué poderosa palabra, en el cual muestra el poder transformador totalmente y penetrante de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas.
Una palabra que es viva y eficaz. Una palabra que es cortante. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra, y no solamente penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo cual establece que cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios hay vida, es este ser vivo penetrando mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi espíritu, mi mente, mis coyunturas, hasta los tuétanos de mi ser, mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, y está limpiando y sacando todo lo malo y dejando solamente lo bueno de ella. Por eso que en Hebreos 4:12 la compara como viva y eficaz. Yo no conozco muchas personas vivas que sean eficaces. No conozco muchos de eso, pero sí conozco la palabra de Dios, que es viva y eficaz. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, en fin, esperanza. Aquí se nos recuerda que las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza y para darnos esperanza. Cuando yo veo a alguien que no tiene esperanza en la vida, yo digo, es que esta persona no ha leído lo que dice Dios de él. No tiene el conocimiento de lo que Dios tiene para él. Por eso es que no tiene esperanza, porque eso es que no tiene manera de poder salir de esa depresión, porque no entiende que Dios tiene para él algo increíble. Por eso que Juan 5:39 dice que escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Santiago 1:22 al 25 me encanta esta palabra de Santiago. Dice que, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, engañándose unos a otros, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solamente ser oidor, sino, señoras y señores, ser hacedores de ella. Verdaderamente cada vez más se refuerza la palabra misma en ella, porque tenemos que conocerla, meditarla y aplicar la palabra de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Y por eso usted está escuchando Más Allá con Pedro Hernández. Yo no sé si yo me pasé de los 18 minutos, 20 minutos que siempre me tardo en este programa, pero mira, disfruto muchísimo este tiempo. Siempre me gusta hacer este programa corto, sencillo y preciso para que tú que me estás escuchando hoy saques un momento y no seas parte de ese 50% ni de ese 88% que solamente leen la palabra de Dios una vez al año probablemente. Saca tu Biblia, sácale el polvo a esa Biblia y empieza a leerla. Vete por algo básico, por algo que te guste, vete a los proverbios. Son muy magníficos los proverbios, mucha enseñanza en ellos. Vete al Nuevo Testamento y lee el Nuevo Testamento. Saca un momento y lee la palabra de Dios. Verás la diferencia que va a hacer en tu vida. Y no solamente sea un lector, sino sea un hacedor de ella, que lo que tú leíste lo aplicaste en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el bien y la misericordia te acompañen todos los días de tu vida y que todo lo que tú hagas sea de bendición y sea para honrar al Dios viviente. Que Dios te bendiga. Nos veremos hasta el próximo episodio de Más Allá con Pedro Hernández.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.